los 5 pasos de la misión de nuestra iglesia y vamos a ver entonces el desarrollo de estos pasos uno por uno, todos juntos en este tema, en este día, para que se nos quede y se nos regrabe y que nos renueve Dios con esta misión que tenemos que cumplir. Recuerden que no es simplemente saber de memoria los pasos y recitarlos, sino cómo los llevamos a cabo. Algunos de ustedes están muy enfocados en los pasos, están llevando a cabo estos pasos y se notan los frutos, obviamente, porque hay fruto detrás de todo esto que vamos a hacer, porque tiene que ver con acción pura. La misión es la acción de la visión. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar a menos los pasos que nos van a llevar a concretar lo que Dios quiere para nosotros y para este mundo. Así que vamos a ir al primero entonces. Y en este sentido, el primer paso es evangelizar, ustedes lo saben bien. Hay un mandato a evangelizar, la gran comisión, id por todo el mundo y predicad mi evangelio. Eso es un mandato. Pero también hay un don, hay quienes han recibido este don de evangelizar. Hay quienes hablan a tiempo y fuera de tiempo, no están callados para nada, siempre ven de mechar el evangelio, no están perdiendo oportunidades y hablando cosas al vicio o vanidades, sino que siempre tratan de ver cómo llevar a la persona a los pies de Cristo, y eso es evangelizar. Lamentablemente algunos no tienen esta mentalidad y solamente piensan en pasar el rato, entretenerse y hablar cosas a veces sin sentido, y por supuesto en esto está en juego la eternidad de las personas con las cuales nos encontramos. Por lo tanto no hay que tomar a menos este paso, y Pablo lo dice: haz obra de evangelista. Pero vamos a ver este texto en segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es el deseo de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esos todos son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, con quienes nos encontramos. Y yo quiero felicitar a todos los que hacen obras de evangelistas, a quienes están predicando y mechando el evangelio a más no poder, y sé que tienen frutos. Nosotros, como les dije, con mi esposa a veces cosechamos fruto de 15 años, de 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Personas a las cuales les hemos hablado de Cristo y parecía en el momento como que no prestaron atención, y pasaron muchos años. Sin embargo, Dios detonó esa semillita que quedó sembrada y dio fruto. Un día vino a buscarme al templo una persona a la cual yo le regalé un panfleto en el tren. En ese tiempo venía en tren y me vino a buscar al templo porque quería saber más del evangelio, y por supuesto aceptó a Cristo. Evangelización personalizada, intencional e insistente. Estas son 3 palabras poderosísimas. Nosotros no podemos pensar que van a ser los ángeles los que van a evangelizar. Esa tarea nos la ha dado Dios a nosotros. Por lo tanto es personal, es cara a cara. Y qué mejor que la persona que está recibiendo el mensaje nos conozca y que tenga confianza, tenga relación, tenga comunión con nosotros. Seguramente va a haber más posibilidades que si fuesen personas desconocidas. Intencional, tiene que ser algo intencional, no es que va a surgir por casualidad. La casualidad no existe. Vos tenés que ser intencional, y algunos son muy intencionales, porque al respecto van a predicar. Hoy le recordé a una persona, no voy a citar el ejemplo porque obviamente ustedes a lo mejor conocerán a esta persona, pero esta persona tuvo un percance y tuvo que buscar una solución en otras personas, y yo le dije: ese percance y esas circunstancias fueron pretextos de Dios para que vos te encontraras con esas personas y vieras de qué manera compartirles el evangelio. Y quiero decirte esto, por favor, presta muchísima atención. Todo lo que nosotros hacemos en relación a todas las personas en este mundo son pretextos que Dios tiene para que nosotros les compartamos el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros pensamos que son relaciones casuales o encuentros así casuales,
nosotros no entendemos de qué se trata la eternidad ni los propósitos eternos de Dios. Dios nos quiere utilizar a nosotros, por eso tiene que haber una intención de parte nuestra de predicar a tiempo y fuera de tiempo. E insistente, porque no sabemos si la persona va a responder en la primera vez. No sabemos si la persona va a responder en la segunda vez o en la tercera vez. Recordá que a mi esposa le estuvieron visitando 3 años. Y bueno, y doy gloria a Dios por este fruto precioso de que se entregó a Cristo. Pero 3 años hubo gente intencional, gente personalizadamente presentándose e insistentemente predicando a tiempo y fuera de tiempo, hasta que Dios obró. Y nosotros tenemos que ser así. Por ejemplo, tenemos el caso de Jesús ante Nicodemo, recuerden bien el caso, ante la mujer samaritana, ante Zaqueo. Son 3 casos personalizados, intencionales, que Jesús tuvo en cuenta para evangelizar. Mientras estuvo Jesús en este mundo, predicó el evangelio, dio a conocer el reino, estuvo hablándole a la gente para que nadie fuera al infierno ni tampoco se perdieran, sino que todos procedieran al arrepentimiento. ¿Por qué no oramos para que Dios esté mostrando su gloria en este tiempo y que podamos tener frutos por medio de nuestra evangelización? Vos tenés parientes todavía perdidos, amigos perdidos, vecinos perdidos, y que por supuesto si se mueren sabemos a dónde van y queremos evitarlo de todas las maneras posibles. Por eso oremos ahora para que Dios nos unja para evangelizar y para que muchos sean ganados para Cristo. Vamos al segundo paso entonces, discipular, no queriendo que ninguno se pierda. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, y esto es lo que también nosotros tenemos que querer, que nadie se pierda. Y para que no se pierdan hay que cuidar. Discipular es cuidar, es tener una asistencia personalizada con la persona que recién aceptó a Cristo. Y espero que tengas personas que recién aceptaron a Cristo para cuidarlas. Dios te las pone a tu cuidado, te hace un pastor o una pastora para ellos, para que les apacientes. Cuidar, contener, acompañar, comunión y fraternizar con propósito formativo. No es una relación casual, vuelvo a repetir, no es una relación vana, es una relación con propósito formativo. Nosotros queremos que las personas se formen o crezcan y estén sirviendo a Dios y que disfruten la vida y que tengan poder y victoria en Jesucristo. No queremos que sean personas a las cuales se les lleve el diablo o las confunde el mundo y están perdidas, sufriendo miserablemente porque no encuentran el propósito para sus vidas. Si han recibido a Cristo, nosotros tenemos que ver la forma de ayudar a esas personas para que no caigan, no tropiecen, no demoren, no anden desvariando ni desorientadas, sino que pronto estén bien encaminadas para ser personas que sirvan a Dios. Y en ese sentido, bueno, tenemos casos bíblicos como Moisés formó a Josué, como Elías formó a Eliseo, y como Jesús a sus 12, y como Pablo con Timoteo y otros. Nosotros en ese sentido tenemos que ser muy consecuentes. Y por supuesto sería lindo que vos pudieras decir, yo estoy cuidando a fulano, a mengano y a sultano, en este caso hombres con hombres, mujeres con mujeres, y sería bueno que vos tuvieses una cobertura de amparo en oración, principalmente pensando que esas personas deben crecer y crecer y crecer hasta la estatura de Jesucristo, y no personas que las conoces y bueno, entran en debilidades, entran en vicios y caen o sufren algún tipo de demora en el crecimiento espiritual y es como si no te importara. Bueno, eso es pecado. Nosotros no tenemos que ser indolentes. Si las personas recibieron a Cristo, son nuevitos, son bebés y tenemos que cuidarlos y tener toda la comprensión como tenemos con los bebés o con los niños que rompen botellas de aceites o que rompen vasos o que
hacen cosas que nos duelen, pero el amor y la comprensión por su estatura espiritual o biológica nos hace dar cuenta de que esas personas todavía no están en condiciones para ser más responsables o más útiles, pero no obstante tenemos que cuidar a esas personas. Que nuestra iglesia se capacite por cuidar, por apacentar, por contener, por acompañar, por tener comunión y tener fraternidad con esas personas con propósito formativo. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones. Y qué lindo es que vos tengas ese propósito. Yo le decía a un líder hace poco que la célula cerrada tiene ese propósito. La célula cerrada es donde ya invitás a las personas para que sean formadas, porque querés empezar a definir o ajustar tornillos con esas personas en cuanto a encaminar a esas personas para que pronto estén surgiendo al liderazgo o a un ministerio más proactivo o protagónico. Nosotros tenemos que tener esa visión de hacer discípulos. Muy fácil es darnos cuenta de que una persona no tiene discípulos. ¿Por qué? Porque no está formando a nadie. No está teniendo a nadie a su alrededor que lo siga, no está acompañando a nadie, no está cuidando a nadie, no está teniendo comunión con nadie con propósitos formativos. Recordad que nosotros queremos que las personas no sufran lo que nosotros sufrimos, no pierdan el tiempo como nosotros lo perdimos y que puedan crecer y crecer ilimitadamente, y eso es una gloria. Yo me acuerdo un caso, esto pasó ya hace muchos años en nuestra iglesia, pero lo quiero traer a la memoria, que un líder tuvo que ser desafectado en aquel entonces y nosotros no teníamos con quién reemplazarlo en su célula. No encontramos a nadie que estuviese preparado, capacitado para poder reemplazar a ese líder. ¿Ese líder qué hizo? Nada. Es decir, se entretuvo, utilizó una posición y no formó a nadie. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo formando gente, ayudando a gente, haciendo que las personas pronto crezcan y se desarrollen para que sirvan a Dios de una manera muy útil. Moisés formó a Josué, y quedó Josué para reemplazarlo, Eliseo quedó para reemplazar a Elías, y por supuesto Jesús invirtió su tiempo en los 12. Nosotros tenemos que también discipular a las naciones y hacer que las personas conozcan a Cristo. Y qué lindo es que vos puedas recomendar. Cuando vos podés recomendar gente que están a tu alrededor, esa es una gloria, porque ahí habla de discipulado. Vos podés decir, tomen a fulano, a mengano, porque es como si fuera yo. Él me va a representar muy bien a mí. ¿Por qué? Porque lo discipulé. Y discipularlo es formarlo en la misma presencia de Cristo. Hacer que esas personas hagan lo que Cristo haría. Nosotros no estamos discipulando a las personas para que hagan lo mismo que nosotros. Tenemos que discipular a las personas para que hagan lo mismo que Cristo. Recuerden que representamos a Cristo y formamos a las personas para que representen a Cristo. Nosotros no nos representamos a nosotros mismos, representamos a Cristo. El día que dejamos de representar a Cristo, ahí se cancela nuestro aval celestial. ¿Por qué? Porque ya asumimos un personalismo de caudillos o de personas que quieren ensalzarse a sí mismos, y eso hace que, por supuesto, el Evangelio se pervierta y el discipulado sea corrupto. Por eso tengamos cuidado, por favor. Formamos a la gente para que represente a Cristo. Nuestro modelo principal de discipulado es Cristo. No te olvides nunca de esto, por favor. Vamos a orar entonces. Vamos a pedir que Dios nos haga buenos discipuladores, que nos haga excelentes discipuladores. Pasamos entonces al tercer paso de nuestra misión. Capacitar. Y capacitar se traduce también como entrenar o formar a los discípulos que realmente puedan aprender. Dice en Juan 8:31b, Jesús dice, si ustedes obedecen mi enseñanza, serán verdaderamente mis discípulos. Recuerden que cuando nosotros enseñamos no estamos queriendo llenar
la cabeza de información intelectual. Eso tiene que traducirse en una acción que se obedezca. Todo lo que aprendemos es para ponerlo en práctica. Si ustedes obedecen, dice Jesús, mi enseñanza serán verdaderamente mis discípulos. Nuestra enseñanza, vuelvo a repetir, no es llenar nuestra cabeza de información intelectual. Es que nosotros sepamos cuáles son las verdades y los mandamientos que Jesús quiere que nosotros obedezcamos. Porque si nosotros desobedecemos, nos convertimos en rebeldes. Y eso, por supuesto, hace que la enseñanza de Jesús sea vana o nula, cuando no lo es. Nosotros tenemos que dar ejemplo de que la enseñanza que hemos recibido de Jesús transformó nuestra vida y hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero mucho más útil para su causa, para la causa de Cristo. Por eso, objetivos de la capacitación. Es el ADN de la iglesia, porque tiene que ver con la visión que Dios nos dio. Y yo agradezco muchísimo a Dios por los que tienen el ADN de la iglesia. ¿Por qué? Porque se la pasan capacitando, se la pasan enseñando, están todo el tiempo tratando de que las personas aprendan, no que se queden como neófitos, por no decir nuevitos, que no saben nada y que responden como yo respondía, como un lorito cuando recién empecé y me preguntaban ¿qué religión tenés? Yo decía, soy católico, apostólico, romano, y lo decía como un lorito, pero no sabía ni siquiera de qué se trataba. Bueno, nosotros sabemos de qué se trata, sabemos en qué consiste la vida espiritual, en qué consiste el mensaje del Evangelio. Tenemos que saber todo eso y la Biblia nos lo enseña y los maestros están para impartir esa enseñanza, porque hay mucha gente que no sabe nada. Ustedes lo saben bien, no tienen ni idea. Y nosotros estamos para enseñarles así como a nosotros nos enseñaron. No es que ahora nos damos de maestros, porque nosotros también fuimos enseñados por otros. Y lo que hemos aprendido, eso es lo que estamos compartiendo. Pero sería hipócrita compartir algo que no vivimos. Escuchá, por favor. Porque no es cuestión de que vos aprendas una definición o aprendas un concepto y después lo repitas. Es cuestión de que vivas lo que estás enseñando, porque eso es lo que tiene verdadero poder. El ADN de la iglesia tiene que ver con la capacitación también, con la enseñanza. Y te ha tocado una iglesia donde tratamos de enseñar por todos los medios posibles. Hay escuelas, hay instituto, hay academia, hay un instituto de generación que avanza. Tenemos muchas posibilidades de aprender de todo, o sea que nadie se tiene que justificar. Además, libros que son formativos, y eso es parte de la visión, es nuestra visión, y en ese sentido estamos muy concentrados. Ese es el ADN de la iglesia. Si vos estás en la iglesia, tenés que empaparte de todo esto que nosotros vivimos, y para nosotros es fundamental porque Dios nos va a pedir cuentas. Miren, me llamó la atención, no sé si lo comenté, pero si lo comenté lo hago de nuevo porque me llegó mucho y me llamó mucho la atención un ministerio del África, a través de un pastor que yo conozco, me están contactando desde Venezuela y me están hablando, principalmente son miembros de una iglesia muy grande en África, y me están hablando y miren cómo comenzó la conversación. Quien me hablaba, me dice, usted sabe que nuestro pastor es escritor y nuestra iglesia se proyecta a través de los libros. Y a mí me llamó la atención eso, sinceramente, porque yo nunca lo pensé de esa manera, pero él entró con esa conversación poniendo de cara los libros de su pastor, y es cierto, debe tener como 60 libros este pastor. Bueno, pero quiero decirte que la capacitación, el estudio, el aprendizaje, la lectura, es parte de la visión de nuestra iglesia. Así que entra en esa sintonía para que podamos crecer y crecer y crecer en todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos quiera dar Dios. Adquisición de conocimientos, y tiene que ver con la capacitación. Vos vas a ir adquiriendo conocimientos y esos conocimientos
te tienen que proyectar hacia nuevas dimensiones, hacia nuevos niveles. Y yo felicito muchísimo a algunos hermanos que se han destacado realmente y me han maravillado, me han sorprendido, porque se sobrepusieron a pruebas, a tiempos, a circunstancias y participaron de todas las capacitaciones que se da en la iglesia. Y hoy estoy viendo sus frutos, los frutos que se están notando y otros los están reconociendo. ¿Por qué? Porque recibo comentarios preciosos de gente que está recibiendo el beneficio de esas personas y de lo que han aprendido. Así que sigamos adquiriendo conocimientos para crecer y entrar en nuevos niveles y dimensiones que Dios tiene preparado para nosotros. Cambio de conducta. El conocimiento te tiene que cambiar la conducta, te tiene que transformar la forma de vivir la vida. No es un conocimiento que queda como un depósito que se almacena y se echa a perder. No, nuestro conocimiento es algo activo que produce en nosotros cambios y cambios de conducta. Por eso si vos decís que sabés un montón, pero no cambiás en las áreas que supuestamente tendrías que destacarte por el conocimiento, no has aprendido nada. Y en ese sentido tenés que volver a aprender hasta que sepas de qué se trata. ¿Se entiende esto? ¿Se da a entender? Desarrollo de carácter. Y por supuesto lo que vamos conociendo de Dios nos va desarrollando el carácter mucho mejor para ser más dócil, más apacible, más manso, más amoroso, más tierno, como Jesús. Ahora, si decimos que estamos aprendiendo de Jesús, de su enseñanza, y somos cada vez más perversos, más mentirosos, más violentos, bueno, no hemos aprendido nada tampoco. O sea que el conocimiento va produciendo un desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Mayor compromiso, porque a medida que más vamos conociendo a Dios y su palabra, sabemos de sus demandas y aceptamos el precio de comprometernos con su causa. No es que estamos teniendo una actividad simplemente por un compromiso superficial. Nuestro compromiso es un compromiso de pacto, es un compromiso de pacto, de reino. Sabemos que Dios está muy esperanzado con nosotros y espera que nosotros nos pongamos en sus manos para ser utilizados. Ahora, si tomamos a la chacota nuestro compromiso y pensamos que podemos hacer lo que se nos antoja porque somos dueños de lo que hacemos, nos equivocamos y no hemos entendido nada. Nuestro compromiso es con la causa de Cristo. Y además en esto está en juego la alma, las almas de las vidas que se pueden ir al cielo o al infierno. ¿Me doy a entender en este concepto? Y hay un mejor desempeño en la enseñanza, porque lo que aprendes lo vas a querer enseñar. Eso es indudable. Aquel que aprende algo lo quiere compartir, lo quiere enseñar. Si no aprendió nada, no vas a escuchar nada de esa persona. Esa persona va a seguir igual, pero si aprendió algo, lo va a compartir con todos los que le rodean. Hoy aprendí de la palabra tal cosa, hoy aprendí del pastor tal cosa, hoy aprendí de mi líder tal cosa, hoy aprendí de la Biblia tal cosa. Eso es lo que hacía yo cuando compartí el Evangelio con mi familia en Córdoba y ellos no conocían a Cristo. Yo llegaba de la iglesia y les decía, hoy me enseñaron esto, y así los evangelizaba. Así les compartí el mensaje. Y por supuesto tenemos que compartir lo que estamos aprendiendo. Ahora, el que tiene, tiene para dar. El que no tiene nada, no va a compartir nada. Tenemos que crecer en la capacitación, en la enseñanza, en el estudio. El cuarto paso es servir. Mateo 20, del 25 al 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hace mucho me dijeron, el que no sirve, no sirve. Bueno, me dolió, por supuesto, me vi muy identificado y bueno, trato de servir lo más que puedo. En el servicio tiene que ver con los ejemplos que nos da Jesús y toma ejemplos de otros siervos
que sean destacados por el servicio. En la multiplicación de los panes y los peces se sirvió a las multitudes hambrientas. Dorcas también hacía cosas en beneficio de las viudas y de las personas que necesitaban, en Hechos 9:36. El apóstol Santiago, en Santiago 2 del 14 al 19, bueno, nos habla de que las obras, la fe sin obras es muerta, y tenemos que tener obras concretas para mostrar que nuestra fe es válida. Las personas que no tienen obras como resultado de la fe que profesan, no están teniendo el servicio correspondiente que agrada a Dios. Y grupos de servicios comunitarios, Romanos 12:13. Nosotros tenemos que destacarnos por el servicio. Y yo también nuevamente le agradezco a Dios por toda la acción de servicio que se brindó en nuestra iglesia en esta pandemia y en muchas otras experiencias pasadas, como fueron las inundaciones y otras tantas a través de los comedores. Bueno, hay actividades concretas que sirven para mostrar el servicio activo, y muchos están sirviendo a gente con hambre, a gente que se les quemó las casas, a gente que necesitan apoyo, asistencia, y parte de la visión es justamente servir y llegar concretamente con el mensaje del Evangelio para que la persona reciba una bendición integral. Por eso el servicio es fundamental, y nosotros tenemos que servir, además de haber un don del servicio, que es el propio que muestran las personas que todo el tiempo están sirviendo y son personas muy dispuestas a colaborar, a ayudar, a brindarse en favor del otro. Debe haber un mandamiento, y de hecho lo hay, y que tenemos que obedecerlo, porque Jesús nos dice que así como Él vino a servir, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, y Él no vino a ser servido, sino a servir. Así que, iglesia, sirvamos mucho más, estemos más pendientes del dolor ajeno, de la necesidad ajena, y veamos de qué manera. Si no hay ninguna manera, conforme lo crean, la oración es fundamental, como decíamos el domingo. Pero la indolencia, la apatía o el hecho de decir no me interesa el otro, por más que sufra, no es mi responsabilidad, eso ya nos hace pecadores. Y nosotros no podemos entrar en ese carril. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos guíe, porque alguna solución tiene Dios para esas personas. Y lo principal es la oración. Recuérdenlo, por favor. Yo les dije que, bueno, hay veces que no podemos estar en el África por lo que pasa, no podemos estar en San Juan o en Mendoza por los terremotos o lo que sucedió recientemente, no podemos estar en las guerras, no podemos estar en muchos lugares, pero sí podemos estar por medio de la oración. Y la oración mueve la mano de Dios. Pero si somos insensibles y no nos importa nada, Dios no puede mostrarse a través de la iglesia para servir al alma que sufre. Así que, por favor, ya de base, orad, y después de ahí, bueno, veremos lo que Dios quiere que hagamos concretamente para el servicio de las personas que necesitan de la ayuda de Dios, y por medio nuestro se la podemos brindar. Gracias a Dios por los que tienen vocación de servicio, y gracias a Dios por los que están permanentemente queriendo servir al prójimo. Quinto paso de nuestra misión y el último. Dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Este es un pasaje que a mí me llegó muchísimo hace muchos años, y hay muchísimos más en la Biblia. Si ustedes toman nota, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, del 14 al 20, del 17 al 24, ahí tenemos nuevamente los 5 pasos de la misión, todos juntos, compartidos por el apóstol San Pablo. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, del 17 al 24. Pero aquí dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Este es el ejemplo del Padre y del ejemplo de Jesús. Jesús dice en Juan 20:20, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y no te imaginas qué importantísimo es este paso. Este paso sería como la graduación, cuando te dan el diploma, cuando te has recibido, cuando te reconocen por tus méritos, por tu testimonio, por tu trayectoria, por tu dedicación, por tu esfuerzo.
Y por supuesto te dan un reconocimiento que tiene que ver con más responsabilidad. Porque el reconocimiento que da Dios es más responsabilidad. Y por supuesto esa responsabilidad que Dios te otorga, porque te ve confiable, te ve alguien a quien se le puede encomendar una tarea. Por eso nosotros tenemos que ser personas confiables, altamente recomendables. Yo me acuerdo que una vez fui exhortado por un profesor de seminario, te lo cuento de nuevo, algunos de ustedes ya lo han escuchado varias veces, pero yo era joven, estaba en segundo año del seminario y viene el profesor Roberto Garrett de teología sistemática y me dice: ¿tenés algún compañero tuyo que me recomiendes para cortar el pasto en mi casa? Y yo le dije: por supuesto, claro. Y agarré a uno, compañero, y que: mira, fulano necesita que le corten el pasto, ¿vos podés ir? Sí, pum, fue. Al otro día me llama a la oficina el profesor y me dice: decime una cosa, ¿quién me mandaste? Ay, vos no sabés qué lío que me armó, qué tremendo, aparte no, disculpame, vos no sabés recomendar. Ay, me pegó una lavada de cabeza. Yo ahí aprendí una lección y él me dijo esto que nunca me lo olvidé: cuando vos recomendás a alguien, te estás recomendando vos mismo, porque esa persona te va a representar. Dice: vos tenés que tener muchísimo cuidado, disculpame, te equivocaste. Y me exhortó duramente. Y yo acusé recibo. De ahí me curé de espanto, sinceramente. Por eso recomendar es muy difícil. Y si vos recomendás a alguien, tenés cuidado, tenés que pensarlo bien y tenés que saber bien a quién recomendás, porque esa persona te va a representar a vos. Aquí los enviados representamos a Cristo y en ese sentido tenemos que tener muchísimo cuidado. No es porque tenemos ya confianza, somos cumpas o tenemos ya cierto trato de confianza por los que nos conocemos. Aquí está en juego el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no recomendamos amigos, recomendamos a discípulos, siervos y siervas de Dios, que amen a Dios por sobre todas las cosas. Y te voy a dar un ejemplo que me dio el pastor Jemilson hace mucho tiempo, principalmente relacionado con una parejita de novios, donde la jovencita fue al pastor Jemilson a pedirle consejos. Y el pastor Jemilson le dijo: mira, antes de decirle sí a tu novio, pregúntale a tu novio que si ama más a Dios que a vos, y que vos amás más a Dios que a Él. Si Él está dispuesto a amar más a Dios que a vos, bueno, pueden seguir relacionándose y pueden seguir compartiendo. Pero si no, si vos amás más a tu novio que a Dios, olvídate, eso va a ser un fracaso seguro. Bueno, también se trata de la relación con Dios, el hecho de ser enviados. No podemos enviar a personas que no tengan vinculación, relación, amor o preferencia por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Podrán tener estas personas capacidades, dones, talentos, mucha gracia, mucho carisma, mucha labia, pero si no hay comunión con Dios, tengamos mucho cuidado. Yo les dije muchas veces que nosotros estamos de parte de Dios para cuidar a la iglesia, no cuidarnos a nosotros, cuidar a la iglesia. De nosotros se encarga Dios, pero nosotros tenemos que cuidar a la iglesia en el sentido de ver a quienes recomendamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir, pero las personas a las cuales recomendamos van a quedar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estamos pensando en las iglesias para muchas generaciones, no para este tiempo solamente. Por eso tengamos prudencia a quién queremos enviar. A veces tenemos mucha confianza o mucha linda relación de confianza con las personas, pero tenemos que primar al reino de Dios, a la causa de Cristo, la voluntad de Dios por encima de todos nuestros relacionamientos, porque Dios quiere que nosotros enviemos a personas correctas. Así como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes, dice Jesús. Y si estudiamos este tema, hay mucho más, muchísimo más en la Biblia, te vas a dar cuenta que el Padre, al enviar a Jesús,
supo a quién enviaba. Y Jesús, al enviar a sus discípulos, sabía a quién enviaba. Dice, de los que envié, solo uno me falló, pero estaba de acuerdo a la profecía, y fue Judas. Nosotros tenemos que enviar a las personas y que no haya ningún Judas en medio de esas personas a las cuales enviamos. Por eso una iglesia crece, un ministerio crece, una célula crece, una rama celular crece por la cantidad de enviados que tiene. Si la célula no tiene enviados, o si la rama celular no tiene enviados, no hay crecimiento allí. Nosotros tenemos que velar para que Dios nos dé la posibilidad de enviar a otros a la mies. Y somos nosotros los líderes los que enviamos. Es decir, reconocemos, recomendamos y proyectamos. Dentro de poco estoy orando para que podamos tener un día especial para la ordenación de los 2 nuevos pastores de nuestra iglesia, y en ese sentido son 2 nuevos enviados al campo de labor que Dios nos permitió confirmar para gloria de su nombre. Así que seguimos creciendo y seguimos esperanzados y vamos por mucho más. Amén. Ahora le voy a pedir esta oración final a Katy, por favor, que ella eleve una oración a Dios pidiendo por los enviados y por muchos más. Y yo te pido que vos pongas en oración, porque una de las principales oraciones que tenemos que tener es por más obreros para la mies, por más obreros para la mies, y que Dios te dé el privilegio de formar a esos obreros. El pastor Paso me dijo, yo me puse como meta tener 20 pastores que salieran de mi ministerio, y tengo 24, dice. Él ya está jubilado, ya está viviendo en Córdoba, la antesala del cielo. Perdónenme los mendocinos, por favor. Bueno, pero dice, tengo 24, gloria a Dios. Así que empezá a poner en oración cuántos líderes querés tener de tu rama celular, a cuántos líderes querés enviar para que abran nuevas células, y Dios te lo va a conceder. Y para terminar esta exposición, toma nota, después le doy la palabra al pastor José, toma nota de este texto, el Salmo 101, versículo 6, que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dios está poniendo nuestros ojos. Dios ya nos echó el ojo. Y nosotros tenemos que estar muy atentos para poder servirlo. Y por supuesto, cuando Él nos confirma, se abren las puertas y Dios comienza a fluir con bendiciones abundantes.